Ay, Dios mío, Cuba. Cuba y su gente, señores. Cuba y su gente. Yo tengo un cargue y un encabronamiento. Y cuando ustedes me ven sonreír así, de primera y pata, así sin nada, ustedes digan, él está alterado. Porque es como estoy. Alterado e indignado con todo lo que sucede en este país. Yo no había visto la directa del doctor Fernando. No lo había visto. De hecho, yo no sabía ni lo que iba a suceder. Yo no sé en qué estaba. Yo tuve que preguntarle a Liliana y ponerme en función de lo que iba a suceder, que me enteré cuando me conecté, porque hoy por la mañana me estuve haciendo un montón de cosas y no tuve tiempo de estar en Facebook. Y yo vi la directa de ese señor. Y acabo de ver ahora entrar, porque a mí me gusta alterarme. Yo sé que me iba a alterar porque yo conozco el pueblo de Cuba. Yo llevo en Cuba 28 años. Y llevo 3 años de activista y sé cómo funciona esta cosa ya. Y entré a las publicaciones de los medios independientes, donde están haciéndose eco de lo que está sucediendo ahora mismo, de la ola represiva que hay en este momento en Cuba, que si usted no lo sabe, ahora mismo está desaparecido el doctor Fernando, está desaparecida desde las 9 de la mañana la profesora Alina Bárbara, estuvo detenida Ana María García, la mamá de Brenda, la presa política, Díaz Nunca Salcedo está desaparecida, la activista, toda esa serie de cosas. Y entré a ver esos posts y esos artículos que habían hecho los medios independientes. Señores, yo quisiera que ustedes vieran los comentarios. Yo quisiera que ustedes vieran los comentarios. Gente que le entré a su perfil a ver quiénes eran, diciendo que si ese hombre es el nuevo Junior, diciendo que si cambio fraude, oposición rosa, que si él quiere cambiar la dirección, de robarse la atención y cambiar la dirección de las cosas. Señores, yo acabo de ver, ahora mismo acabo de terminar de ver la directa de ese señor. La directa de ese señor más clara no puede estar. Más claro no puede ser, y me encanta que ese señor lo haya hecho de esa manera, porque ese señor acaba de demostrar que tú teniendo casi un discurso paralelo al de la dictadura, Marce, que hola, tú teniendo un discurso paralelo que hace la dictadura, porque ese hombre habló, incluso ese hombre, fíjate lo que voy a decir, yo vi la directa y yo no estoy de acuerdo, ni mi mentalidad, ni mi activismo está de acuerdo en todo lo que él dijo, sobre todo a la hora de accionar ante lo que él iba a hacer. Ese hombre agradeció y todo que la seguridad del Estado lo llamara para advertirle. Ese hombre dijo que iba a respetar las leyes del tránsito. Ese hombre dijo que iba a tratar de hacer todo dentro de la ley. Y la enseñanza y lo bueno que tiene, lo que le está sucediendo a ese hombre es que a pesar, fíjate el nivel que tiene la dictadura cubana, el nivel de represión, que ante una acción como esa, que es un hombre que se ve que es pacífico, porque a mí me dio hasta lástima verlo hablar despacio, pacífico, ante ese ser pacífico, ante todas esas cosas que él dijo. Mira lo que le pasa, lo están reprimiendo, lo tienen secuestrado. Imagínense ustedes una persona que sea más contestataria, que llame las cosas con su nombre, que diga dictadura, que sea más contestatario. Imagínense la dimensión de represión que pueden ejercer esas personas sobre ese tipo de activistas, que es válido cada cual aquí en Cuba. A pesar de que existe una dictadura en el poder, el pueblo de Cuba yo considero que es plural en pensamiento y cada cual tiene su manera de hacer activismo. Hay quien es más radical, hay quien es menos radical, pero a mí me sirve solamente que tú estés en contra de la dictadura, que tú luches con los presos políticos, que quieras libertad, que quieras democracia, que quieras libre mercado, que quieras prosperidad. Eso solamente a mí me sirve. Y a pesar de eso, veo gente no preocupada exigiendo la libertad, no preocupada denunciando en su perfil, vaya, si no es denunciando, teniendo aunque sea, porque yo conozco de personas que no tienen la capacidad de escribir un post, ni escribir nada, pero aunque sea compartiendo lo que se está poniendo, no, están pendientes ahora que si el hombre es cambio fraude, que si el hombre es posición rosa, que si el hombre, señores, para mí, Adela Alfredo Orne Gamboa, el cambio fraude es que la dictadura se quede en el poder, que se quede en el poder perpetuo, que no la logremos tumbar y que en Cuba no haya democracia. Ese es el cambio fraude. Ese es el verdadero cambio fraude. La oposición rosa es cuando ellos hacen esos programas que se ven un poco subiditos en la televisión. Esa es la oposición rosa. Fuera de eso, para mí, el cambio fraude es que se quede la dictadura en el poder. Y me da sinceramente muchísima pena que las personas y que los cubanos
teniendo una dictadura en el poder, teniendo todas las calamidades que tenemos en este momento, todas, porque no solo esto viene a poner ya lo que le faltaba, todas, porque aquí no hay ni corriente, aquí no hay agua, aquí no hay nada, ni combustible, aquí no hay nada. Y encima de eso, que las personas entonces, en lugar de apoyar, porque es apoyar, yo no tengo que estar de acuerdo contigo 100% en lo que tú digas, porque si yo estoy de acuerdo, si yo tengo que estar de acuerdo contigo para apoyarte y no atacarte, yo estoy siendo un dictador, y por lo tanto mi lucha no tiene sentido. No tiene sentido porque no estoy respetando tu manera de pensar, no la estoy respetando. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, y son las mismas personas. Yo no sé qué tiene la gente en la cabeza. Yo no sé qué tiene la gente en la cabeza, porque yo me pongo a pensar, señores, y lo más lindo, que las personas más contestatarias, las personas activistas, los opositores, no son las personas que hacen eso. No son las personas que hacen eso. Las personas, los opositores y los activistas están compartiendo en este momento. Están compartiendo, están exigiendo, más allá de las diferencias de pensamiento que podemos tener unos de otros. Yo no sé, algunas veces me pregunto si estamos, mucha gente que dice abajo la dictadura y quieren poner una dictadura de su manera de pensar y su manera de tumbar la dictadura. Es la dictadura de la dictadura. No, señores, no es así. No es así, no es así. No es así, lo estamos haciendo muy mal y nos estamos viendo muy mal. Yo estoy sumamente indignado, sumamente alterado, sumamente acomplejado con todo, y sinceramente me da mucha lástima, porque ese hombre ahora mismo, lo que más allá de todo lo que haya dicho, ese hombre ahora mismo está dando a demostrar al mundo algo sumamente importante, que tú puedes ser hasta de izquierda en este país, que el día que le decidas hacer frente y reconocerlo como una dictadura, porque hay muchas personas que son de izquierda y reconocen este país como una dictadura, aunque tú tengas ese discurso, aunque tú trates de hacer las cosas dentro de esa ley, que para mí en Cuba el respetar la ley es subordinarse a la dictadura, porque son leyes bajo una dictadura. Para mí eso no es ley, pero bueno, ese soy yo. Hay personas que hacen activismo quieren hacer activismo dentro de la ley, de lo poco que te permite hacer las leyes cubanas. Incluso a esas personas son reprimidas. ¿Qué quedará para los demás? Entonces la gente no llega a esas conclusiones, y son gente que son vagas de mente, porque son gente inteligente, son gente que para otras cosas sí llegan a conclusiones, gente inteligente. Pero para esto no, porque es más fácil entonces si vamos a llevar el activismo, si vamos a llevar nuestra lucha por la libertad de Cuba de ese modo, la dictadura no va a caer. La dictadura está ganando, señores, porque estamos divididos ahora mismo. Estamos bien divididos, y es bien feo, estamos bien divididos, porque entonces está la oposición, y dentro de la oposición está la oposición a la oposición.